Hoy, en ¿A qué se dice?, acompáñame a revisar las tres más grandes estafas financieras del siglo XXI. En el tercer lugar tenemos a la locura de Enron Corporation. El 11 de septiembre del 2001 se producen los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono, símbolos del poder económico y militar norteamericano. Pero 82 días después ocurriría el desastre de Enron, símbolo del poder norteamericano, del crecimiento continuo, de la desregularización, de la globalización, de la nueva economía. Enron fue una empresa energética con sede en Houston, Texas, que empleaba a más de 21,000 personas hacia mediados del 2001. Enron se formó en el 1985 por la fusión de las empresas Houston Natural Gas e Internor. La empresa originalmente se dedicaba a la administración de gasoductos dentro de los Estados Unidos, aunque luego expandió sus operaciones como intermediario de los contratos de futuros y derivados del gas natural y al desarrollo, construcción y operaciones de gasoductos y plantas de energía por todo el mundo, convirtiéndose rápidamente en una empresa de renombre internacional. Cuando se hizo público el escándalo sobre el uso de las prácticas irregulares de contabilidad, ya que tenían prácticas contables de alto riesgo y además utilizaron a su empresa auditora, a Arthur Andersen, a fin de ignorar los problemas, Enron se vino abajo y llegó al borde de la quiebra hacia mediados de noviembre del 2001. Desde entonces, Enron se convirtió en sinónimo de fraude empresarial planificado en la cultura popular norteamericana. Los accionistas perdieron alrededor de 11,000 millones de dólares cuando el precio de acciones de Enron se desplomaron a menos de $1 a finales de noviembre de 2001. La Comisión de la Bolsa de Valores comenzó una investigación y su principal competidor ofreció comprar la empresa a precio de saldo. El acuerdo fracasó y el 2 de diciembre del 2001, Enron se declaró en bancarrota, siendo la mayor bancarrota corporativa de la historia de los Estados Unidos. Gran aprendizaje para hombres y mujeres de negocio que las operaciones contables, aunque representen procedimientos engorrosos y aburridos, deben ser revisados cuidadosamente y nada de andar maquillando cuentas y sobre todo nada de desfalcos. En el puesto número 2 se encuentran JP Morgan y Chase. Es el JP Morgan, el banco más grande de Estados Unidos y una de las mayores empresas financieras del mundo. Fue creado en el 2000 a partir de la fusión del Chase Manhattan Bank con JP Morgan. Es uno de los bancos más antiguos también del mundo, con su origen en 1799, siendo en la actualidad la primera institución bancaria de los Estados Unidos, y detrás de ella el Bank of America y el Citigroup. En el 2008 ocurrió la explosión de la burbuja inmobiliaria subprime, préstamos hipotecarios otorgados a familias con muy bajo poder adquisitivo que en poco tiempo no podían pagar sus cuotas mensuales, lo que llevó a enormes procesos de embargo en los Estados Unidos en el 2008 y 2009. Algunas de estas hipotecas suponían incluso pagar muy poco unos años, hasta que se aplicaba un tipo de interés altísimo que no permitían poder asumirla. Pero un año antes, en el 2007, en Estados Unidos aparecieron los primeros síntomas de la crisis financiera en un sector del mercado hipotecario, las ya mencionadas hipotecas subprime o de alto riesgo. Esto se extendió a todos los ámbitos de la economía, provocando desastre en todos los niveles de la sociedad. De 1 a 3 millones de personas podrían perder su vivienda a causa de ciertos tipos de créditos acordados entre el 2004 y 2006. La variación de la tasa de intereses puede hacer pasar las cuotas de $400 a más de $1,500 para quienes tomaron los típicos préstamos hipotecarios a riesgo que ofrecían bajas tasas de intereses al principio. Esto lo mencionó el senador por el estado de Connecticut en el 2007, Christopher Duke. Estas palabras, en agosto del 2007, durante una reunión con los dirigentes del Tesoro y la Reserva Federal, anticiparon lo que estaba por venir, sin mencionar los escándalos con su exfuncionario en Argentina, Hernán Arbizu, y la estafa piramidal cometida por Bernard Madoff en sus cuentas en el JP Morgan sin control alguno. ¿Cómo es que un banco de este tipo, creado hace muchos años, permita que ciertos descontroles ocurran en el seno de su empresa? Sin controles sobre apertura de cuenta o transacciones bancarias,
inocencia es lo menos que tiene el banco. Y en el primer lugar, y el más actual de los casos, y el más loco de todos, es el llamado fraude de Theranos. Theranos fue una corporación privada de tecnología sanitaria, promocionada inicialmente como una compañía puntera de tecnología fundada por Elizabeth Holmes, quien tuvo la idea de desarrollar un parche portátil que pudiera ajustar la dosis de administración de medicamentos y notificar a los médicos las variables en la sangre de los pacientes. Ella comenzó a desarrollar dispositivos integrales para análisis de sangre y tuvo la idea de fundar una compañía que haría las pruebas más baratas, convenientes y accesibles para los consumidores. Theranos estaba valorada en 9.000 millones en su apogeo, lo que convirtió a Holmes en una multimillonaria. La compañía comenzó a desmoronarse después de que una investigación del Wall Street Journal en el 2015 informara que Theranos solo había realizado aproximadamente una decena de los cientos de pruebas que ofrecía utilizando su tecnología patentada y con una precisión cuestionable. Theranos fue señalada por fraude a pacientes, inversores y médicos. Tras un largo proceso judicial, Holmes finalmente fue encontrada culpable en noviembre del año pasado, al igual que su exnovio y exdirector de operaciones de Theranos, quien ya cumple su condena en una cárcel de California. Holmes actualmente cumple su condena en la prisión federal Camp Bryan, un campo penitenciario federal de mínima seguridad que se encuentra aproximadamente a unos 160 kilómetros de Houston. Su solicitud de permanecer en libertad bajo fianza mientras lucha por revocar su condena fue denegada por un tribunal de apelaciones en mayo del 2003. La mujer consiguió su primer $1.000.000 gracias a Tim Draper, un inversor de capital de riesgo y padre de una de sus amigas de infancia. Posteriormente se unieron otros destacados influyentes como el expresidente Bill Clinton y los magnates Carlos Slim y Rupert Murdoch. El consejo de administración estuvo compuesto por varias personalidades muy destacadas dentro de Estados Unidos. Además de Elizabeth Holmes, estuvo también George Shultz, William Perry y Henry Kissinger. ¿Recuerdan ese nombre? Pues sí, Henry Kissinger formó parte del consejo de administración de la empresa Theranos. La lista de inversores acaudalados que inyectaron dinero en Theranos es extensa. Sí, así como lo escuchan, el mismo Henry Kissinger estuvo vinculado o perteneció al consejo de administración de la empresa estafadora Theranos. Yo le pregunto, ¿acaso esos hombres no sabían en lo que se estaban metiendo? ¿Acaso dejaron que una niña de pocos años pudiera estafarlos? Yo creo que estaban en la misma tónica. Todos siendo atrapados por la ambición de ganancias exorbitantes, pusieron sus avaricias por encima de su ética, de su integridad, de la revisión de sus cuentas, de analizar si realmente era confiable o no esta propuesta que le estaban siendo realizada. Sin embargo, cegados completamente por la ambición de ganancias exorbitante, por la promesa de que de manera muy rápida iban a encontrar el retorno de sus inversiones, pues cayeron dentro de la lista de estafados por la empresa Theranos. Por eso es importante revisar cuáles son tus intenciones a la hora de invertir. ¿Estás interesado en generar una inversión o un emprendimiento con la intención de estafar a otros? Pues ten mucho cuidado, porque lo que tú siembras vas a cosechar. Esta mujer pretendió ser multimillonaria de la noche a la mañana con el dinero de cientos y miles de personas. Sin embargo, hoy paga cárcel y no sé por cuántos años. ¿Y tú? Si vas a hacerlo, pues ten mucho cuidado, porque lo que siembras vas a cosechar. Pero sin embargo, el consejo es en positivo. Revisa tu intención. Revisa por qué razón tú vas a hacer esa inversión, porque quieres ese negocio, para que puedas de alguna forma impulsarlo, motivarlo también, sentirte motivado también por una intención clara, por una intención pura, por teniendo integridad y ética en tu negocio. Así que, ya sabes, nadie se escapa de eso.